Dios los bendiga muchísimo. Gracias a Dios que está con nosotros. El día de hoy vamos a continuar estudiando los Evangelios, una parte importantísima de la Biblia, y vamos a hablar el tema de María, la madre de Jesús. Mateo 1, verso 16, dice la Biblia: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí nos está mencionando la Biblia a María, la madre del Salvador. Y es importante diferenciar a esa María, la madre de Jesús, de otras Marías que de hecho hay en la Biblia. Una es María Magdalena, hay otra María que era la madre de Jacobo y de José. Quizás también esa María se refiere a la mujer de Cleofas. Si no fuera así, entonces habría otra María todavía. Hay una María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta. Y hay otra María que era la madre de Marcos, el evangelista. Entonces, es un nombre que era muy popular, porque había una María o Miriam en la historia, famosa en Israel, que era la hermana de Moisés. Pero María, la madre de Jesús, es un personaje controversial en muchas religiones, y de hecho hay muchas posturas sobre ella. En la religión católica se le exalta de una manera singular, se dice que ella es madre de Dios, que ella es reina del cielo, que es mediadora de todas las gracias, y le dan un papel de intercesora. Dicen que tuvo una concepción inmaculada, es decir, sin pecado original, lo cual refuerza su pureza y su santificación. También hay una doctrina de que siempre fue virgen, es decir, antes, durante y después del embarazo de Cristo fue siempre virgen. Y hay una explicación sobre la forma en la que ella ascendió al cielo, llevada en cuerpo y alma, sin experimentar la corrupción en su cuerpo. Y de hecho, de este personaje de María hay muchos estudios teológicos en diferentes lugares. De hecho, hay una rama del conocimiento que le llaman maiología, derivada del griego maía, que quiere decir madre, y logía, que quiere decir estudio. Y se imparte en universidades, en seminarios, en publicaciones de corte académico, y se dan puntos de vista de islámicos, de católicos, de protestantes, qué es lo que diferentes creencias dicen con respecto a María. Y bueno, siendo un personaje tan controversial, es importante dedicarle un tiempo para ver qué es lo que dice la Biblia exactamente de María. Y hoy vamos a estudiar a María según la Biblia. Y bueno, con esta introducción vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude a aprender de su palabra. Padre, enséñanos, Señor. Enséñanos a través de este personaje que tú dejaste en tu palabra. Enséñanos de la vida de María para que podamos aprender lo que tú quieras alumbrar a nuestros corazones en cada uno de nosotros, Señor. Que la podamos ver con tus ojos, como tú la miras a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. La Biblia dice que María era una joven sencilla que recibió su llamado de un ángel para ser madre del Salvador. Tenía una parienta que se llamaba Elizabeth, que de una forma milagrosa, siendo una mujer anciana, se embarazó. Imagínate que tú estuvieras como familiar de Elizabeth y que de repente una anciana, una familiar tuya, ya mayor, se embaraza. Y cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, ella también recibió una visita especial. Y vamos a leer esa visita que ella recibió. Lucas 1, versos 26 al 27, dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí está hablando del 6º mes de Elizabeth, el embarazo milagroso de una anciana pariente de María. Y entonces ella, teniendo ese testimonio del milagro, viene Dios por medio de un ángel a decirle: no va a ser el único milagro en tu vida, va a haber otro milagro y va a venir el Salvador. Y le dice que el Salvador iba a venir a través de ella misma. El ángel le explicó que iba a ser ella la madre del Salvador. Lucas 1, versos 30, 31 y 34, dice la Biblia: entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí vemos cómo fue un llamado de gracia, un favor de Dios enorme que le dio a ella. Ningún llamado es a fuerzas o de una manera impositiva, sino siempre es un llamado que Dios te hace como un privilegio de venir, de servirle, de amarle, de rendirte a Él. Y ella tuvo un llamado en gracia. Y es interesante que el llamado previo, que había sido el de su parienta Elizabeth, que ya tenía 6 meses de embarazo, cuando el esposo de Elizabeth, que era Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, recibió la promesa de que iba a ser padre, dudó. Y Dios le aplicó un juicio donde se quedó mudo unos meses para recapacitar en eso que él había tenido una desconfianza que Dios no merecía. Pero aquí cuando vemos comparativamente el llamado de María, ella no dudó. Ella le preguntó, ¿cómo será esto? No dudó, sino estaba segura de que lo que Dios le estaba diciendo iba a pasar. Pero obviamente, al ser una mujer que estaba soltera, que no había conocido a ningún hombre, que no había tenido intimidad, decía, pues ¿cómo es que yo voy a ser madre si ni siquiera estoy casada? Y le pregunta, ¿cómo va a ser eso? Pues no conozco varón. Y aceptó la explicación que Dios le dio y la consagración de un llamado tan noble. Lucas 1:38, seguimos aprendiendo, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Se presenta no como la madre, no como la que es la máxima, la que tuvo la super oportunidad de ser la madre del Salvador, sino se presenta como la sierva. Dios es Él es quien dirige, yo soy la sierva, yo soy quien obedece, yo estoy para servir. Y si Dios me quiere dar este honor en mi persona de que yo ejerza ese grandísimo llamado, pues entonces hay una oportunidad para que yo venga, le sirva, para que yo esté con Él y voy a estar de todo corazón consagrada a Él. Ella se consagró y dejó una alabanza que quedó perpetrada como enseñanza para todos. Versos 47 y 48 de Lucas 1, seguimos leyendo, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y empieza ella a entender en el espíritu qué es lo que le daba más alegría. ¿Cómo puede ser que a mí, siendo una persona tan sencilla, siendo una mujer del campo, siendo una mujer que no tengo grandes pertenencias o riquezas o cosas, Dios volteara y me mirara? Y entonces me regocijo porque Él no busca las riquezas, sino busca los corazones. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y esta alegría, dice, la tengo porque Dios me permitió vivir en humildad. Tenía un corazón sencillo, era una mujer pastoreable, era una mujer que hacía lo que Dios le pidiera y que estaba en su corazón simplemente buscando agradar a Dios. Y nos deja en la forma en la que alaba y reconoce a Dios una enseñanza orientada a la humildad. Lucas 1, versos 51 al 53 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y de nuevo está María hablando de la humildad, cómo es que Dios a los soberbios los deja en los pensamientos de sus corazones. Piensa en una cosa, piensa en otra y no a Dios en sus pensamientos, pero ahí los deja Dios. Abandonados en su indiferencia, así se quedan. Pero Él busca y bendice a los humildes, los exalta. Y los exalta tanto que les da el trono de los poderosos. A los hambrientos los colma de bienes, los ayuda, los bendice. Y a los que se sienten ricos y que creen que nada les falta, entonces los envía vacíos. No hay riquezas espirituales para ellos. Y entonces María nos está dando una enseñanza de humildad a todos. Dios escogió a una mujer humilde para que todos pudiéramos tener una referencia de la humildad. Nos enseña ella misma por qué Dios la consideró a ella y a la humanidad entera le habla como diciendo, ten un corazón humilde para que Dios también a ti te bendiga. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en la vida de María. Su prometido estuvo tentado a dejarla,
Mateo 1, versos 19 al 20, seguimos leyendo, dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, imagínate, de repente aparece que tú estás comprometida, que te vas a casar y que le tienes que decir a tu pareja, a tu futuro esposo, que estás embarazada y que se te apareció un ángel. Pues suena totalmente extraño. Y entonces José, cuando se entera de la historia, estaba pensando en dejarla secretamente, como diciendo: esto está muy raro, no me parece lógico. ¿Cuándo ha pasado eso? Que una mujer joven de repente vaya a estar embarazada y no hubiera tenido intimidad. Suena totalmente raro. Y no quería hacer un escándalo, sino guardar su nombre. Y lo quiso hacer secretamente porque dice que era justo, quería guardar su nombre. Pero a final de cuentas estaba pensando todo eso, ¿qué hago? Y Dios le envía el ángel también a José. Y entonces el ángel le dice: no temas en recibir a María, tu mujer. Es tu mujer. Y Dios la reconoce como tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No te engañó con ningún hombre, no pasó nada de lo que pudiera algún ser humano llegar a pensar. Es leal, es pura. Y es tan pura que Dios la escogió para ser la madre del Salvador. Y entonces empieza a haber una cierta dificultad, si te pones a pensar en la vida de María, ¿no? Dios tuvo que enviar un ángel a su pareja para que no se anulara su matrimonio. Y cuando nosotros nos entregamos a Dios, es un gran privilegio, es una gran bendición, pero para ser sincero, no hay camino cristiano en el cual no haya dificultades. Va a haber problemas, van a haber angustias, van a haber potenciales malentendidos, pero Dios siempre nos va a ayudar, como ayudó a María enviándole un ángel a su pareja para que pudiera convencerlo a José y explicarle y poder alinear y acomodar todo. El caso es que cuando ella tomó el llamado, no estaba nada acomodado. Simplemente sabía: voy a ser madre del Salvador. Acomodado no había nada. Yo soy una joven que me voy a casar, que ni siquiera estoy casada, y de repente pues resulta que estoy embarazada y no entiendo ni cómo, pero Dios va acomodando todo. Y a lo mejor tú, cuando empiezas a oír tantas verdades, hay algo que te lleva a confiar en Dios, pero tú quisieras que todo estuviera acomodado para que entonces tuvieras una plena certeza y te entregaras por completo. Pero no siempre es así. Dios quiere que nosotros creamos en Él. Y muchas veces todo viene y se va acomodando mientras nosotros caminamos amándole a Él de todo corazón. Posteriormente ella vio el cumplimiento de las enormes promesas que había para su hijo a partir de su nacimiento. Por ejemplo, llegaron unos pastores a adorarle, enviados por un ángel también, que vieron huestes celestiales alabando a Dios con ellos. Imagínate estar en una alabanza donde no estás tú solo, sino también el cielo se abre y la tierra y el cielo adoran al Salvador. Lucas 2, versos 8 al 12 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aquí vemos entonces a los pastores que fueron leales cuidando las ovejas aún de noche, y que vieron una proclamación de Dios sobre el niño y que lo vieron con gran alegría. No había temor, que venía el Salvador al mundo, y les dieron referencias, el cielo adorándole, y fueron a buscar al niño. ¿Quién es ese niño que el cielo le adora? Y imagínate la impresión de María cuando llegan los pastores, le cuentan la visión: vimos a los ángeles adorando, vinimos nosotros también a adorar. Una mujer sencilla que de repente los pastores se acercan y quieren adorar a tu hijo, y entiende algo como que lo va digiriendo poco a poco de tantas verdades y tantas maravillas que estaba ella experimentando. Y no solamente ellos, sino también extranjeros ricos, sabios y notables vinieron. Mateo 2, versos 10 y 11 dice:
Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Unos hombres influyentes, unos hombres que viajaron de muy lejos, de naciones extranjeras, que vieron una estrella, una señal en el cielo y que la fueron siguiendo y fueron a adorar y a rendirse, sabios que fueron a encontrar a ese precioso Salvador y fueron y le ofrecieron presentes que se le dan a alguien muy grande, oro, incienso y mirra. Entonces tenía que haber una esperanza para el mundo y ella tenía el privilegio de ser esa madre de la esperanza. Imagínate, extranjeros vinieron en una larguísima caminata, muchos meses caminando desde lejos para traerle a mi hijo oro, incienso y mirra. ¿Qué estaría pensando María con todo aquello? Más adelante, cuando lo llevaron al templo, conforme a la costumbre, porque Jesús era el hijo primogénito y había una costumbre de llevar al primogénito al templo, fueron ellos y encontraron un anciano en el templo que se llamaba Simeón. Y de nuevo le dijo palabras especiales a María. Lucas 2, 33 al 35 dice: José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces ese hombre le habló lo que iba a hacer Jesús. Él es una señal que va a ser contradicha. O sea, va a traer señales del poder que Él tiene, pero no lo van a recibir y lo van a contradecir. Y va a haber un debate en su vida. Y una espada traspasará tu misma alma. Tú vas a tener tanto dolor en una parte, algo relacionado a tu hijo, que una espada va a traspasar tu misma alma. Y cuando ese hecho pase, van a ser revelados los pensamientos de muchos corazones. Y no está hablando de otra cosa más que de la crucifixión, que María estuvo ahí y que cuando Jesús murió y ganó una oportunidad para el pecador, hubo una gracia para que los pensamientos de muchos corazones fueran revelados y pudiéramos ser confrontados en nuestros pecados y pudiéramos entender lo que debemos de cambiar para que venga el precioso Mesías y nos salve y nos ayude y nos bendiga. Y entonces ese Simeón le estaba hablando proféticamente de lo que habría de hacer su hijo. Un hombre anciano que estaba esperando en el Mesías, que era un hombre muy anciano y que cuando lo vio se puso a profetizar, y además las palabras de Simeón pasaron definitivamente en Jesús. Su llamado le llevó además a María a adaptarse a diferentes lugares. Se hizo migrante por causa de guardar la vida de su hijo. Mateo 2, versos 13 y 14 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces no era miel sobre hojuelos. A veces había muchas bendiciones, a veces el cielo se abría, a veces venían los pastores a adorar al niño, venían hombres importantes de otros lugares a adorarlo, pero también el rey ahora lo quería matar. Imagínate el rey que quiera matar a tu hijo. ¿Qué podía hacer una mujer del campo en contra del rey que tenía soldados, que tenía muchas cosas, y ahora quiere matar el rey a mi hijo? Pues lo que hizo fue obedecer a su esposo, que obedeció al ángel a su vez, y que se fue con su esposa y con el niño a Egipto. ¿Y qué se habla en Egipto? Otro idioma, otras costumbres, otra religión, otras creencias muy diferentes. Entonces María se hizo migrante. Migró a Egipto para salvar a su hijo, con otras costumbres, con dificultades culturales, llevando iglesia en casa, y cumplió la profecía que dice: de Egipto llamó a su hijo, y Dios vino y trajo de Egipto también al Salvador. Y cuando pasó el peligro, regresó. Pero regresó para vivir en una ciudad, no en la ciudad en la que había nacido, donde estaba su familia, sino por prudencia se fue a otra ciudad. Mateo 2, versos 20 al 23, dice: diciendo, levántate,
toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación de ensueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y entonces era una angustia, tenemos algo valiosísimo, lo quieren matar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo cuidamos? Ya mataron a muchos niños allá en Belén. Y si llevamos a Jesús, van a decir, mira, tenía la edad de mi hijo. Mira, a él. ¿Y por qué se salvó él? ¿Y cómo le hiciste? Y a lo mejor iba a correr el rumor y llegar al rey y no era prudente. Entonces vete hasta el otro lado. Vete a Galilea de los gentiles. Vete a Nazaret, un lugar del campo, un lugar sencillo, un lugar no muy espiritual, un lugar donde no están tus familiares, donde no tienes ayuda cercana, donde tienes que enfrentar muchas cosas sola, donde no tienes gloria, porque Belén era una ciudad pequeña, pero de abolengo, de ahí era David, y Nazaret era un pueblo agrícola que tenía presencia romana, que tenía presencia galilea, que había mezclas entre gentiles y judíos, y de ahí que se dice Galilea de los gentiles, una expresión muy común en la Biblia, que desde el punto de vista religioso era menos pura, pero de ese lugar Dios levantó a poderosos discípulos más adelante de Jesucristo. De ahí salió Pedro y Andrés, Juan, Jacobo, algunos estiman que también Tomás salió de Galilea. Ahora, independientemente del lugar, ya sea en su familia, primero en Egipto y luego en Nazaret, estaba ella educando a su hijo y lo llevaba en los caminos del Señor. Una madre educando al Salvador como un niño. Lucas 2, 40 al 41 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces ella acompañaba a Jesús en su crecimiento, ella acompañaba a Jesús en su desarrollo, le ayudaba a fortalecerse en el tema espiritual, dándole alimento, en el tema físico, a compartir experiencias, a buscar a Dios juntos, y estaba caminando con Jesús. Y tuvo el privilegio de ver a Jesús cada vez más en gracia, ir creciendo. Y de repente la Biblia da un salto en el tiempo y nos habla de Jesús cuando él tenía 12 años. Y hay una anécdota, una parte interesante en su vida que vamos a leer. Ellos subieron a Jerusalén como era su costumbre cuando Jesús tenía 12 años. Lucas 2, versos 42 al 45 dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y ellos iban como en grupos a Jerusalén, a las fiestas judías, y entonces llegaban en peregrinaciones, caminando muy largas, con amigos, con otras personas caminando, y también regresaban en esas peregrinaciones. Pero a los 12 años pasaba algo especial, que es que los niños eran considerados como hombres y se presentaban ante Dios a los 12 o 13 años. Ya no te presentabas ante Dios como un niño que te llevaban tus papás, sino ahora tenías la responsabilidad, y Jesús lo entendía muy bien, de tú como un hombrecito presentarte ante Dios. Ya no porque te lleven tus papás, sino porque tú decidas presentarte ante Dios, porque tú decidas consagrarte ante Él. Y entonces fue y se presentó ante Dios, y había un día que era el día de la fiesta de la Pascua y 7 días subsecuentes que era de los panes sin levadura, en donde había una oportunidad de estar compartiendo en el templo y presentándose ante Dios. Los niños, entonces, hechos adolescentes o jóvenes, eran responsables de guardar los mandamientos ante Dios. Ya no es porque mi mamá me dice o mi papá me dice. Ahora ya tengo yo edad, ya tengo yo juicio, ya tengo la posibilidad de guardar la Torá, la ley de Dios, y participar en las ceremonias religiosas como un hombre, como alguien que dice Dios es real, yo me consagro a Él, yo soy de Dios, yo soy de Él. Y entonces era el momento de Jesucristo de decir, Dios, soy tuyo, vengo a lo que tú quieras de mí. Y entonces no es claro
si fueron a la Pascua y a lo mejor en los siguientes 7 días subsecuentes ellos decidieron regresarse o muchos se regresaron, pero el caso es que Jesús se quedó. Y caminaron ellos de camino de un día y después regresaron por él. Entonces un día de camino y luego regresaron por él, pues si se tardaron tanto como cuando iban, pues ya van 2 días, ¿no? Un día que caminaron, no lo encuentran, y un día que regresaron. Ahora cuando dices, ¿por qué no lo encuentran? También suena raro, ¿no? Pero lo que pasaba es que muchas veces esas peregrinaciones las hacían separados los hombres de las mujeres. Entonces, las mujeres iban por un lado, los hombres iban por otro lado, y los niños, pues a veces iban con quienes querían, ¿no? Podían ir con papá, los niños a veces, o con mamá, y a lo mejor papá pensaba que estaba con mamá, y mamá pensaba que estaba con papá, y en una de esas dicen, no, pues no está Jesús, ¿dónde está Jesús?, etcétera. Preguntan con amigos, etcétera, no está Jesús. Y van un camino, un día de ida, un día de regreso, y hasta el tercer día lo buscaron. O sea, no luego fueron al templo, sino que estuvieron buscando en todos lados. Y finalmente lo hallaron. Lucas 2, 46 al 49 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ahí vemos a un Jesús totalmente consagrado. A un Jesús que maravillaba hasta los doctores de la ley, hasta los maestros, hasta los rabinos, que se maravillaban de su inteligencia, que él preguntaba y le respondían, y luego ellos le preguntaban y él también respondía, y se impresionaban de la habilidad y la gracia que había en él. Una conversación en 2 canales. Cuando finalmente sus padres lo encuentran en el templo. ¿Cómo le hizo Jesús para estar esos días si no tenía hospedaje, si no tenía una casa, si no tenía, solamente Dios lo sabe, pero Él lo amparó y lo cuidó y lo ayudó? Y estaba siendo amparado y también estaba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Ahora como un adolescente que le decía a Dios: yo vengo a ti y estoy ante ti dándote la prioridad. Y cuando le dicen: oye hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Él les hace una pregunta. Cuando le preguntan, ¿por qué me buscas? O sea, les regresa con una pregunta: ¿por qué me buscas? Como diciendo, es obvio, ¿dónde estaba? No me tenías que buscar. ¿Qué no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿En dónde más iba a estar? Que consagrándome a Dios, que entregándole mi vida y que haciendo esa consagración de una manera completa y total. Pero ellos no comprendían, y lo dice Lucas 2, versos 50 al 51, dice: mas ellos no entendían las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No entendía. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué nos dejó? Estábamos con el corazón hecho un nudo y angustiados. ¿Qué le pasó a Jesús? Imagínate qué tipo de angustia podría haber en su corazón. Tienes en tus manos al Salvador del mundo. Y eres la madre del Salvador del mundo. Y se te pierde. ¿Y no lo ves? ¿Qué sentirías tú? ¿Qué responsabilidad tan grande? No es cualquier paquete. De por sí un hijo es alguien valiosísimo. Para Dios es importantísimo. Pero ese hijo era un hijo diferente. Y tenía un llamado y una promesa diferente. Y aquí, aunque ella reflexionaba y no alcanzaba a digerir todo lo que pasaba, vemos un comportamiento un poco extraño. Después tuvo otros hijos. Bueno, no después, sino a lo largo de su vida, pero vamos a mencionar esta parte de que tuvo otros hijos. Mateo 13, versos 55 al 56. Vemos una expresión de la familia de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y aquí vemos cómo Mateo refleja lo que la gente comentaba de él y de su familia.
y empieza a decir a la familia de Jesús. Además de María y de José, menciona a sus hermanos y les pone nombres. Y ya podemos ver los hijos de María. Tuvo a Jesús, tuvo a Jacobo, tuvo a José, tuvo a Simón y tuvo a Judas. 5 hombres. Y dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y ese todas te da la idea de que no eran pocas. Tuvo también hermanas. Como lo dice en plural, cuando menos tuvo 2, porque lo dice en plural. Entonces, si eran 5 hombres y cuando menos 2 mujeres, pues ya eran 7 hijos. Sin embargo, con la expresión todas sus hermanas, yo pienso que no cabe bien decir que eran 2. Si fueran más o menos la misma cantidad de hombres que de mujeres, pues entonces serían 10, ¿no? 5 hombres y 5 mujeres. De tal manera que el pretender que María fue siempre virgen está extraño. Está más bien basado en un prejuicio religioso que se cree que cualquier relación sexual es pecaminosa. Entonces, si tienes una relación sexual, es pecado. Y como la queremos exaltar y poner hasta arriba, no vamos a decir que ya tuvo relaciones sexuales. Sin embargo, dado que el creador del sexo es Dios y la idea del sexo fue de Dios, pues no podemos decir que cualquier relación sexual es pecado. Por supuesto que no, porque Dios no nos va a hacer de tal manera que nos estemos llevando a caer a cada rato en pecado. Y evidentemente una relación sexual en matrimonio no es pecado y no hay culpa alguna. De tal manera que no hay manera en la que nosotros podamos acusar a María de haber sido impura por haber sido madre de más hijos. Eso está absurdo y está incongruente hacerlo, decirlo. Y pensar que fue siempre virgen antes y después y durante el embarazo de Cristo y que siempre fue virgen, pues entonces fue virgen de muchos hijos, está de cabeza pensar así, está extraño. De tal manera que, sinceramente, no fue siempre virgen, fue virgen una vez y dio la señal de que la virgen concebiría y tendría a luz al Salvador, que no era humano, no era de un hombre, sino era hijo de Dios, el enviado de Dios a este mundo. No era hijo de un hombre, sino hijo de Dios, que por su gracia viene y se hace hombre, pero la intención no fue de un hombre, fue de Dios. Y nace a un niño que era verdadero hombre y también verdadero Dios, Dios hecho carne. Hablando de María, más adelante se estima que ella perdió a su esposo, porque de José se deja de hablar hasta ahí. Ya no se habla más después de ese evento, de cuando fueron a Jerusalén, teniendo 12 años Jesús. Ya después solamente aparecen ella y sus hijos en los relatos bíblicos, pero ya no aparece José. Y para Jesús debió haber sido doloroso el perder a un buen padre, a José, que también fue escogido por Dios, que Dios también le envió un ángel, que Dios también lo usó, que fue responsable, que llevó a su mujer a Egipto, que la llevó a Nazaret, que protegió a Jesús, que le enseñó a trabajar, y que de alguna manera o en algún momento partió. Y que entonces Jesús tuvo que asumir responsabilidades como hijo mayor, de ver por sus hermanos, de ver por menores, de mantenerlos, de mantener a su madre. Y pienso que sí lo hizo, porque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces él sabe lo que es tener la angustia, él sabe lo que es tener la presión de proveer, él sabe lo que es tener que darle a otros y trabajar fuertemente para que otros puedan también ser suplidos cuando son menores, cuando eran sus hermanos pequeños. Y no eran pocos, y él debió haber visto por ellos. Además, también dice la Biblia que al inicio de su ministerio estaba María con él. Por ejemplo, nos dice que intercedió para la realización del primer milagro público de Jesús. Un milagro público. Juan 2, versos 1 al 5, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: hagan todo lo que él les diga. Y entonces vemos aquí una boda en la cual los novios iban a ser avergonzados por no tener lo suficiente para ofrecerle a sus invitados.
Y entonces la madre de Jesús le plantea el problema. Vino mucha gente, no tienen vino suficiente para la gente. Y le dice como diciendo, haz algo. Porque ella sabía a quién se lo estaba pidiendo. Y Jesús le dice, es que no es el momento todavía de que yo venga y haga este milagro. Todavía no era el momento, sin embargo terminó siendo el momento. Entonces vemos el poder de la intercesión. Vemos la capacidad que tenía Jesús de poder cambiar aún el plan cuando oía las peticiones de otros, en este caso de su madre, que vio, oye, es que no tienen vino y están en necesidad, van a ser avergonzados. Y Jesús hace un milagro y les convierte el agua en vino y les da en una cantidad suficiente para todos. Y además ellos terminan probando el vino y se maravillan diciendo, normalmente nadie saca el buen vino en estas alturas de la boda, sino lo sacan al principio y luego sacan uno inferior, pero tú sacaste el mejor vino al final. Entonces Jesús convirtió agua en vino y en un vino de buena calidad, y los que se dieron cuenta del milagro eran personas sobrias, obviamente, porque si no estás sobrio no vas a poder distinguir que el vino tiene buena calidad. Y Jesús hizo el primer milagro porque su madre intercedió y se lo pidió. Además, junto con sus otros hijos le hizo compañía. Juan 2, versos 11 al 12 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Y ahí vemos que estaba él, sus hermanos y sus discípulos. O sea, iba Jesús acompañado por su madre, por sus discípulos, los que se iban agregando, iba agregando apóstoles y los iba acercando e iban caminando juntos y estuvieron ahí no muchos días. Entonces era como una familia extendida, mi madre, mis hermanos, mis discípulos, íbamos todos caminando. Después hay como de nuevo un cambio de actitud en la Biblia y empieza a presentarse la familia de Jesús y los que estaban cercanos a él, no de una manera positiva, sino como que algo pasó que se fueron alejando. Y el mismo Jesucristo dijo que en su casa no recibiría honra. Mateo 13, versos 57 al 58 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Que Jesús no tenía honra, eso dice el pasaje, en su tierra, donde él creció. Y en su casa no tenía honra. ¿Quién estaba en su casa? María y sus hermanos. Entonces, un tiempo le dieron honra y otro tiempo ya no le dieron honra. Y dice que no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Qué había ahí? Había incredulidad. No creían y no tenían la confianza como debían de haberlo hecho. María, sus hermanos y obviamente todos los que también conocían a Jesús. Incluso los de Nazaret. Intentaron matar a Jesucristo. Lucas 4, versos 16, 29 y 30. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Aquí nos está diciendo la Biblia que estuvieron a punto de arrojarlo, así de una peña, con mucha altura, así como de un acantilado. Imagínate cuántas ganas tenían de acabar con Jesús, que lo subieron hasta el monte. ¿Cuánto tiempo te tardas en subir a una persona al monte? Ahí van caminando con Jesús y llegan hasta el monte, hasta arriba, lo iban a despeñar, lo iban a arrojar de un precipicio. Y algo hizo Jesús que pasó en medio de ellos. Los redargulló, los convenció, algo pasó, pero pasó en medio de ellos y se fue. No lo arrojaron, pero lo que quiero resaltar es lo intentaron matar. Sus propios hermanos lo tentaban a muerte. Juan 7, versos 1 al 5 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quiso andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿En dónde querían matarlo? En Judea, de donde estaban los judíos. ¿Y en dónde andaba Jesús? En Galilea, donde había más gentiles. Luego dice,
estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. ¿A dónde lo mandaban? A Judea. ¿En dónde lo querían matar? En Judea. Lo estaban mandando a dónde lo querían matar. Y luego le argumentan, para que también tus discípulos vean las obras que haces, o sea, como dándole consejos. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo para que te vean, porque ni aún sus hermanos, dice la Biblia, creían en él. Entonces, sabían los hermanos que lo querían matar en Judea y le decían, vete a Judea. Se los estaba acercando, le estaban acercando a Jesús, a sus asesinos, para que acabaran con su vida. ¿Por qué? Porque no creían en él. No creían en él. En otra ocasión, Jesús alabó a quienes le amaban y los presentó como su propia familia públicamente. Y dejó una frase que te deja pensar. Dice Mateo 12, 46 al 50, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que les decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y aquí vemos una parte interesante, un doble mensaje. A los discípulos aprovecha la ocasión para decirle, tú eres muy cercano a mí, tú eres como de mi familia, tú eres como mi hermano, como mi hermana, como mi madre, eres alguien a quien te quiero mucho y yo te traigo en el corazón. Pero su familia no estaba con él. Ya no estaban como cuando inició su ministerio, sino estaban lejanos, estaban afuera. Él estaba predicando, ellos afuera. No estaban como aquellos que metieron al paralítico cargando y querían estar cerca de Jesús. No, estaban afuera. Y le mandan decir con alguno, que venga Jesús a vernos. Y entonces Jesús le dice, no, ellos son mi familia. Y aprovecha para darles un reconocimiento a sus discípulos. Tú eres mi familia. Y a su familia les está dando un mensaje doble. Tú en lo natural eres mi familia. Pero desearía que como ellos lo fueras en lo espiritual. Y entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que hubo una época, claramente en la Biblia, en la cual su familia no caminaba con él. No caminaba con él. Pero después llegó un momento de restauración. Juan 19, versos 25 al 27, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Ahora, lo que estaba buscando Jesús en el momento de su crucifixión era darle una familia espiritual a María. ¿Por qué? Porque su familia natural no le podía proveer las cuestiones espirituales. Entonces a Juan, que fue el único discípulo que lo siguió hasta el momento de la crucifixión, le dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y Juan lo entiende y crea una relación entre ellos, porque nosotros nos debemos de relacionar en base al amor, y crea esa relación. Quiero que la quieras tanto como si fuera tu madre, quiero que lo quieras tanto como si fuera tu hijo. Y entonces él va y la recibe en su casa. La ama, la quiere. ¿Por qué la recibe Juan en su casa? Porque Judas, Simón, José, sus hermanas, etcétera, los otros de la familia de Jesús no podían consolar a María como ella necesitaba ser consolada. ¿Por qué necesitaba ser consolada? Porque aquel anciano dijo que iba a ser traspasado su corazón, que una espada misma iba a traspasar su misma alma. Y ella sentía que su corazón estaba partido cuando su hijo estaba muriendo en la cruz. Y entonces pudo recordar esas palabras o tantas otras que debió de haber recibido de Jesús y entendió, Dios me lo había dicho, Dios levantó al Salvador del mundo, entendió por qué Él estaba dando su vida y estaba consagrándose y restaurándose, y tuvo una bendición ella en la cruz. Más adelante en el libro de los Hechos, cuando aparece ya la iglesia sin Cristo,
aparece María consagrada orando junto con sus otros hijos en el aposento alto cuando el Espíritu Santo llega. Hechos 1, versos 13 y 14, dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquí vemos que no solamente los apóstoles estaban ahí, sino que dentro de esa pequeña iglesia que se estaban reuniendo a orar y que estaban consagrados y buscando a que llegara el Espíritu Santo, estaban María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces hubo una restauración en la familia de Jesús. María ahora estaba restaurada. María aprovechó las palabras de consuelo que Dios le dio a través del apóstol Juan, y después llegaron sus hijos a buscarla y algo le debieron haber dicho a sus hijos, y empezaron ellos a buscar, a restaurarse, a cambiar, y estaban consagrados, orando y buscando la familia de Jesús junto con los apóstoles, buscando la llegada del Espíritu Santo. Las oraciones de Jesús por su familia fueron contestadas. Su gracia en la cruz, cuando todo parecía perdido, cuando todo estaba difícil, de repente todo cambió y fue por completo diferente la vida de su madre, de sus hermanos. Sus hermanos llegaron a ser notables. Jacobo tuvo un cambio tan grande que le cambiaron el nombre y le pusieron Santiago, que viene de Santiago, Santo Jacobo o Jacobo Santo, porque cambió tanto que de ser un mundano y un perdido y un hombre duro, se hizo un hombre puro, y la gente reconocía la pureza que había en este hombre y cambió por completo. Y escribió un libro de la Biblia. Y Judas, el más pequeño de sus hermanos, también fue apóstol y se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo y te advierte de muchas cosas, y escribió un libro en la Biblia también. Entonces la familia de Jesús se restauró, aunque tuvo un momento en el que estaba solo, pero él sin su familia permaneció, y más adelante Dios contestó sus oraciones y restaura a su familia. ¿Qué aprendemos de esta historia? Hablando de María particularmente, que María caminó en gracia cuando se consagró. A pesar de que casi se queda sin marido por decidir ser la madre del Salvador, que no entendía cómo iban a pasar las cosas, pero que dijo: yo voy a hacer lo que Dios me pida, y que educó y levantó a su hijo con poder y vio muchas maravillas en su familia. Y entonces Dios estaba con ella y Dios la levantaba y Dios la usaba. Pero aunque no dice claro en qué momento, sí vemos luces de lo que parecía un descuido, como que no estaba en sintonía cuando Jesús quería consagrarse y quedarse más días en el templo después de presentarse como adulto a Dios, y él había escogido la mejor parte, quedándose con su padre más tiempo, y estaba un corazón un poco extraño en ella, y después quizás titubeó en la fe cuando sus otros hijos empezaron a criticarlo y a perseguirlo y a buscar matarlo, y a lo mejor se desanimó y empezó a dejar de hacer la voluntad del Padre y se fue alejando hasta que finalmente se restauró. Cuando estuvo en el lado de la consagración, Dios la usó con poder y nos da una enseñanza que andemos en humildad y que Dios nos va a usar y nos va a dar su gracia. Pero cuando el diablo se dio cuenta quién era el Salvador, de qué manera, de qué familia venía y demás, imagínate con cuánta hazaña y con cuántas tentaciones se fue contra sus hermanos, contra su madre, o sea, a tratar de destruir todo lo que fuera de Jesucristo. Y entonces tuvo un momento de titubeo, de dificultad, de caída, pero la gracia de Dios la hizo mantenerse y estar fuerte y estar en poder, y finalmente se restauró. ¿Y qué vemos? Que Dios nos llama a no dejar de brillar, que Dios nos llama a perseverar en el camino, que Dios nos llama no a empezar, sino a vivir todos los días con Él. Que María estuvo muy bien cuando estuvo consagrada, pero que en el momento en el que le aflojas un poquito la consagración, te puedes caer y te puedes resbalar. Aunque tengas el privilegio de ser la madre del Salvador, aunque tengas a Jesucristo en tu casa, aunque tú misma le hubieras dado de comer y le hubieras educado y hubieras oído sus enseñanzas. Imagínate si Jesús a los 12 años dejaba impresionados a los doctores de la ley, ¿cuántas cosas no oyó María?
¿Cuántas cosas no oyeron sus hermanos? Pero cuando te dejas de consagrar, aunque tengas las mejores predicaciones, las mejores oportunidades, a Jesucristo mismo en tu casa, ya dejas de creer, te vas alejando y te vas perdiendo. Finalmente ella aprendió la lección, Dios la restauró y Dios nos las deja como ejemplo a nosotros. ¿A ejemplo de qué? A ejemplo de consagrarnos en humildad como ella lo hizo y también como ejemplo de perseverar para no caer y no perder esa consagración. Porque si ella la perdió y en algún momento tuvo que buscar una restauración, siendo la madre del Salvador, ¿tú crees que tú y yo no la podemos perder? ¿Que no nos podemos caer? ¿Que no podemos ver dificultades y desanimarnos y caer en incredulidad? Por supuesto que sí. Recordemos las palabras de Jesús para no perder nunca esta consagración. Lucas 9, versos 23 al 25. Jesús hablando dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Debemos de perseverar hasta el fin. Debemos de caminar siendo de Cristo siempre, perseverar con Él. Alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no es vivir en base a tus preceptos, tomar la cruz cada día y seguirme. La cruz es un instrumento de muerte. Jesús fue muerto en la cruz. Te está diciendo que no vivas para tus egoísmos, sino que vivas para un llamado superior. Y esa vida debe de ser cada día. No es hoy sí, mañana también, pasado quién sabe. No, es siempre tomar la cruz y ser de Cristo cada día. Este camino no es del que empieza, el camino es del que persevera. Y Dios nos llama a perseverar en ese camino. Y cuando nosotros tomamos la cruz, cada día, ¿qué pasa en nosotros? 1 Juan 4, versos 9 al 10, acabamos con este pasaje, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para qué vino Jesús? Para que vivamos por Él. Entonces dejamos de vivir en base a nuestra forma de ser y vivimos por Él. Le obedecemos y vivimos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esa propiciación por nuestros pecados es la cruz. Entonces, si Jesús tomó la cruz en propiciación por nuestros pecados y nos dice que hagamos lo mismo, a eso estamos llamados. A ser de Él, a vivir para Él, a caminar con Él todos los días. Y cuando lo hacemos, tendremos su vida, tendremos su gracia, tendremos su ayuda. Y Él va a ir caminando con nosotros y no nos va a faltar nada. Tendremos su vida. Nos llamó para tener su vida. La vida entonces, querido amigo, es que demos la vida con Jesús. Que estemos dispuestos a morir. El mismo Jesús lo dijo con otro ejemplo, como una semilla que muere y deja de ser semilla y se hace árbol. Ya nunca más el árbol va a ser semilla. Deja de ser semilla y se hace árbol y da muchos frutos. Cuando nosotros morimos a nuestros egoísmos, a nuestra carne, a nuestra vida, a nuestra forma independiente de hacer las cosas, a nuestra manera egoísta, y lo ponemos a Él, entonces dejamos de ser semilla y nos hacemos árbol y podemos dar fruto a otros. Este es el llamado. A hacerlo hoy, a hacerlo mañana, a hacerlo siempre. Cuando María lo hizo, caminó poderosamente. Cuando titubeó en el llamado, se cayó. Pero cuando regresó al llamado, Dios la levantó. Sigamos sus pisadas en humildad, en cuanto a un ejemplo, decir, no voy a dejar a Cristo, voy a caminar con Él, y Dios va a venir y va a obrar en nosotros también. Amén. Con esto terminamos. Estamos despedidos. Dios les bendiga mucho. Tengan bonita tarde.